Nos acompaña la doctora Paola Aguirre, candidata a la vicegobernación por la Alianza Libre. ¿Cómo está, doctora? Le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Querido César, muy buenos días en este lindo inicio de semana. Un saludo a toda la ciudadanía cruceña y boliviana que nos escucha a través de su programa. Es grato estar en esta entrevista presencial junto a usted. Doctora, a ver, qué difícil es encarar una candidatura para una institución que en teoría debería ser la más importante en el departamento, en teoría debería ser la que rige el futuro de los ciudadanos de todos los rincones, pero que en realidad uno observando las atribuciones que tiene y la plata que tiene, está lejos de serlo. Totalmente, querido César, creo que ha sido una gran defraudación a la expectativa cruceña, particularmente de anhelo por una lucha autonómica. El tener configurada una gobernación cruceña que, como usted bien dice, es la institución política más importante del departamento de Santa Cruz, con competencias que terminan siendo estériles, tomando en cuenta que además de no incidir en asuntos fundamentales del manejo de la política del Estado, no gozan a la fecha de los recursos económicos suficientes para poder ejercerlas. Ese creo que es un gran desafío y supone necesariamente una toma de conciencia por parte de todos los candidatos que están ahora presentándose a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo. El hecho de entender de que uno de los principales objetivos del futuro gobernador y futura vicegobernador o vicegobernador del departamento de Santa Cruz, el emprender esta lucha para recuperar la esencia autonómica que fue la que movió a los millones de cruceños en los cabildos, en los referendos, en todas las manifestaciones y protestas por obtener un proceso autonómico, el poder realmente conseguir que la gobernación cruceña sea lo que los cruceños querían que sea. Yo me animo a decir de que en algunos aspectos las prefecturas tenían mayor poder político que la gobernación cruceña actual. Claro, porque las prefecturas eran una manifestación del poder político centralista. La gobernación cruceña a la fecha ha perdido competencias que antes ejercía, como por ejemplo en el tema educativo. El SEDUCA dependía de la prefectura, lo que es ahora la Dirección Departamental de Educación, que depende de un Ministerio de Educación y que no le deben absoluto nada a la gobernación como ente que de antes ejercía tuición sobre ello. Claro, y justamente dentro de la Constitución los derechos fundamentales tienen que ver con salud, educación y seguridad ciudadana. Y en la gobernación, más allá de que hay una Secretaría de Salud, de todas maneras no depende porque el Ministerio da los ítems y también da las pautas para avanzar. Usted mencionaba lo del SEDUCA, pero además en seguridad ciudadana la gobernación solo mira. Solo mira y gasta. 40 millones de bolivianos del presupuesto operativo de la gobernación cruceña son destinados al pago del prediario de los privados de libertad del departamento de Santa Cruz. Pero el día en que un asambleísta departamental quiere entrar a Palmasola a fijar, por ejemplo, a fiscalizar, a ver las condiciones carcelarias en las que se encuentran esos privados de libertad, no te permiten el ingreso. ¿Por qué? Porque dicen que el Centro Penitenciario Palmasola y otras cárceles del departamento de Santa Cruz dependen del Ministerio de Gobierno y del Gobierno Nacional. Entonces, se ha distorsionado tanto la esencia autonómica, por supuesto que esto digitado por una política clara impulsada por la era del movimiento del socialismo, que iba en contra de la lucha autonómica, ¿no? Entonces, la gobernación cruceña a la fecha tiene muchas responsabilidades, pero poca o casi nula incidencia en el ejercicio del poder político y el futuro del departamento de Santa Cruz en competencias esenciales para los ciudadanos como las que usted mencionaba: educación, salud, seguridad ciudadana. Hace más de 20 años los cruceños fuimos y hablamos del primer Cabildo del Millón con Rubén Costas, que hablaba justamente de esta autonomía. A partir de eso viene el cambio, viene primero la elección de prefectos, y ya luego, con la nueva Constitución, la elección de gobernadores. ¿Qué ha cambiado, doctora, desde hace 20 años, que ya los cruceños van y votan por su representante, por su gobernador o por su prefecto en su momento, hasta ahora? Creo que el principal cambio, y no es una cuestión menor, es el hecho de que los cruceños pueden elegir de manera directa a sus autoridades, ¿no?
quien antes se llamaba prefecto y ahora gobernador, es elegido por voto popular, así como también los asambleístas departamentales, antes llamados consejeros departamentales, elegidos por voto directo, con participación de los representantes de los pueblos, de los 5 pueblos indígenas que comprende el Estatuto Autonómico. Pero ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, las autoridades locales gozan de legitimidad porque ya no son designadas a dedo, pero la proyección de su trabajo se ve fuertemente limitada precisamente por estas cuestiones que no solamente devienen de una constitución política del Estado que ha centralizado las autonomías, como dice Juan Carlos Urenda, y una ley marco de autonomías y descentralización, Andrés Ibáñez, que le ha puesto candados al ejercicio pleno de la poca autonomía que la constitución política del Estado ha establecido. Progresivamente, además de estas competencias estériles que la Constitución y el Estatuto Autonómico compatibilizado, porque el Estatuto Autonómico original dista mucho del Estatuto Autonómico vigente. El Estatuto Autonómico vigente no es el que los cruceños aprobaron en urnas, ¿no? Ha pasado por control de constitucionalidad y por supuesto hay que se han mutilado muchos aspectos que los cruceños en su momento asumieron como autonómicos y por los que votaron y refrendaron. Esas competencias estériles, sumado al hecho de un recorte progresivo de presupuesto, con una caída desde hace unos 7 años aproximadamente, precisamente por el tema de los hidrocarburos, tiende a profundizarse cada vez más hasta que llegue la situación en que la gobernación prácticamente apenas le alcanzaría el dinero para pagar sueldos y salarios, y la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer los cruceños en relación a ese tema? Por eso digo que los candidatos a la gobernación deben estar conscientes de la institución que van a recibir, una institución con competencias impuestas por el centralismo, porque además de la centralización de autonomías de la Constitución, en la época del MAS se dictaron una serie de leyes que centralizaron aún más a las autonomías, y lo que es peor, que le impusieron cargas a la gobernación que no deben cumplir, como la que les mencionaba, el tema del pago de los prediarios, o lo que en los hechos es una confiscación de recursos económicos cuando salen leyes que establecen que el 20 o el 30%, por ejemplo, de los recursos del IDH que recibe la gobernación, tiene que dárselos a la policía a través de camionetas, a través de motos, a través de combustible, etcétera, etcétera, y la gobernación para gastar sí tiene competencias, pero no para ejercer control sobre esas competencias que deberían ser ejercidas de manera directa por la gobernación. Estos recortes presupuestarios cada vez más progresivos, que se han reducido en más de un 45% hasta la fecha, y que han acumulado una deuda de recursos no dados por el centralismo de más de 6.000 millones de bolivianos. Esa es la deuda que el centralismo tiene para con el departamento de Santa Cruz, lo que Santa Cruz debió recibir a lo largo de estos más de 15 años, y el centralismo retuvo, no asignó. Por supuesto que devienen en una crisis estructural de la gobernación cruceña, y creo que el gran desafío es el hecho de entender de que como estamos en un nuevo gobierno y que este nuevo gobierno dice ser diferente a la época oscura, el oscurantismo del masismo que pasó, por lo menos en teoría, le pueda abrir a Santa Cruz las posibilidades de seguir luchando por lo que le corresponde. Por eso es importante que el gobernador que asuma el cargo a partir del próximo mes de mayo tenga clara la figura y goce de absoluta independencia para luchar por lo que a Santa Cruz le corresponde. Yo siempre lo he dicho, Santa Cruz nunca ha necesitado ser aliado de un gobierno para tener lo que tiene y ser lo que es. De hecho, Santa Cruz pudo haber crecido mucho más sin la obstrucción del centralismo, que evidentemente no es una cuestión exclusiva del MAS, es una cuestión histórica que ha golpeado a Santa Cruz y a las regiones desde la fundación misma o desde del nacimiento mismo de Bolivia a la vida independiente, ¿no? Entonces, el desafío del futuro gobernador va a ser precisamente el poner las cosas claras sobre la mesa y demandar al gobierno que se corrija todo lo que se ha hecho mal y que se le da a Santa Cruz lo que por justicia y ley le corresponde. A partir de este diagnóstico que se hace, doctora, ¿por qué con J.P. Velasco? Es muy buena pregunta. Primero, evidentemente existían grandes posibilidades y las condiciones estaban dadas para que pueda asumir el desafío a la cabeza de la dupla, ¿no? Como candidata a gobernadora. Esto para mí significaba un paso muy importante desde la perspectiva del liderazgo de la mujer en la política.
pero creo que hay que medir los momentos, no solamente pensando en los desafíos personales, sino principalmente en el bienestar del departamento de Santa Cruz, y en ese sentido es que se conforma una dupla con JP Velasco, que viene de hacer una campaña como candidato a vicepresidente junto a Tuto Quiroga por la Alianza Libre, una alianza que en el mes de agosto yo decidí apoyar de manera pública, entendiendo que esta dupla es la que encarnaba, representaba de mejor manera la lucha por los intereses del departamento de Santa Cruz, y de hecho Tuto Quiroga tiene un voto mayoritario, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, y dados esos antecedentes que por supuesto requerían para haberse consolidado una afinidad de pensamiento, una afinidad de valores, una visión en común, es de que finalmente terminamos conformando una dupla que en los hechos, César, más allá de la nomenclatura que el cargo de gobernador y vicegobernador involucre, es una dupla en condiciones de absoluta igualdad, ¿no? Es la única dupla conformada por dos precandidatos a la gobernación. No se ha tratado de una improvisación o de llenar un espacio, porque no existe cuestión de cuotas de género en las duplas para los cargos ejecutivos. Luego de varias reuniones, finalmente terminamos entendiendo de que la suma de esfuerzos y liderazgos habrían grandes posibilidades de que podamos conseguir el triunfo en urnas, con la confianza que el pueblo cruceño decida depositar en nosotros, y creo que ha existido una buena recepción por parte de la ciudadanía en esta dupla que, insisto, es una dupla casi complementaria, ¿no? Casi complementaria por los respectivos perfiles que representamos JP y yo. Es una dupla bastante joven, comparando, ¿no?, con las duplas restantes. Y creo que hay una visión fresca, renovada, comprometida de lo que queremos para el departamento de Santa Cruz. JP tiene una visión bastante técnica para el desarrollo del departamento de Santa Cruz a futuro, sin depender exclusivamente, casi como figura paternalista, del centralismo, ¿no? La idea que tenemos nosotros para la gobernación cruceña es de que más allá de la pelea que emprendamos para que Santa Cruz reciba lo que le corresponde, también podamos impulsar la inversión extranjera a través de un modelo concesionario, y JP Velasco es un experto en esa materia, en atraer inversión extranjera, en inyectar recursos, porque nos queda claro que la institución no puede seguir dependiendo de los recursos que el nivel central del Estado le devuelva. No la asigne, porque Santa Cruz, si tuviese independencia tributaria, podría vivir como en Dubái. Esa es la verdad, ¿no? Casi el 40% de los tributos que recibe este país los da el departamento de Santa Cruz. Y esa es precisamente una de las propuestas que nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno, la departamentalización de los tributos, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros vamos a incluir en nuestra demanda al gobierno nacional, porque se tienen que reordenar las cosas, y si en la Constitución Política del Estado se dice que somos autónomos, vamos a ser autónomos no solamente en cuanto a cargas competenciales, no les digo competencia, cargas competenciales, sino también en cuanto a la departamentalización de tributos, para que lo que Santa Cruz produce se quede en parte aquí mismo. Doctora, a ver, usted es una figura que ya ha estado en el gobierno departamental a través de la Asamblea durante los últimos 5 años. Viene de una estructura que se canalizó luego de la lucha del 2019, que derivó en la salida de Evo Morales, y eso le da cierta experiencia política. Sí. Entonces, usted tiene la experiencia que por ahí JP no la tiene, más allá de que haya sido candidato, es una figura muy nueva. En relación a eso, ¿cómo usted complementa lo que quiere JP y con la experiencia que usted tiene, usted ya ha estado adentro de la gobernación, para poder conseguir lo que están planificando para Santa Cruz? Cuando le digo, César, que somos una dupla complementaria, es porque JP de manera pública ha dicho que el hecho de entrar a una carrera electoral no lo convierte en político. De hecho, él dice que no quiere ser político, y menos un político tradicional. Yo difiero de esa posición en lo personal, y yo sí digo de que me considero política, y una política nueva. ¿Por qué, César? Y aquí quiero hablar de la guerra sucia que están emprendiendo en mi contra. He visto una serie de TikTok donde hablan de que yo soy una dinosauria en política,
que vengo mucho tiempo viviendo, dicen, de la mamadera del Estado, querido César, en mis 39 años que acabo de cumplir, mi primer y único cargo público, no cargo electo, cargo público en una institución pública, es el cargo de asambleísta departamental. Nunca antes he trabajado en ninguna institución del Estado. Desde el momento en que ingresé a la universidad del año 2004 hasta que me titulé como abogada el año 2009, y desde el 2009 hasta el 2021, cuando asumo el cargo de asambleísta departamental, me he desempeñado siempre en el ámbito privado y en el litigio en estrados judiciales de manera independiente. Yo necesito decir esta verdad a través de los medios de comunicación, que son quienes transparentan la información a la ciudadanía, para que no se desacredite a través de mentiras esto precisamente que usted acaba de mencionar. Efectivamente, mi experiencia política como asambleísta departamental no se mide en los años, sino en lo que se hace en ese periodo de tiempo. Yo conozco muchas personas que están 10, 15 o 20 años en el cargo y, con todo respeto, César, no han trascendido en cuanto a su trabajo, ¿no? Y al final de cuentas lo que la ciudadanía valora es lo que vos haces en el tiempo que estás ejerciendo en el cargo. Y aquí con mucho orgullo presumo decir de que cuando estaba postulando al cargo de asambleísta departamental y me preguntaban cuáles eran mis propuestas o cuáles eran mis desafíos, les decía: mi principal desafío es hacer conocer a la ciudadanía qué es un asambleísta departamental, porque resulta que nos postulamos asambleístas departamentales y la gente no sabía, más o menos entendía que era el equipo del gobernador. No, un asambleísta departamental fiscaliza, legisla, lucha, propone, etcétera, etcétera, y creo que ese objetivo lo he logrado alcanzar. Lo he logrado alcanzar porque la gente, siendo un asambleísta departamental más dentro de los 28 que conformamos y 56 en total dentro de la Asamblea Legislativa Departamental, la gente ha podido conocer el trabajo, el desempeño, el rol que cumple un asambleísta departamental, y ahora el desafío que tengo al frente es el de hacer conocer en todo su esplendor, eventualmente, si la ciudadanía cruceña así lo quiere, el cargo de vicegobernación, que es un cargo inédito, es un cargo incluido en el Estatuto Autonómico, ¿no?, departamental, y que en caso de llegar a consolidarse un triunfo, marcaría historia en el entendido de que por primera vez una mujer asumiría ese cargo, ¿no? En relación a esto, hemos tenido una gestión marcada por el enfrentamiento dentro de la gobernación. Es más, el gobernador no lo quería el vicegobernador y el vicegobernador no lo quería el gobernador. Esto nos lleva a la conformación en ese momento desde la alianza que llevó a Camacho a la gobernación, que era Creemos, y que nos muestra que otra vez vamos a encontrar alianzas. ¿Cómo ve usted esta situación y la relación que tiene que tener el gobernador y el vicegobernador, pensando en el hecho de que la gente no quiere que se repita, la gente no quiere una división entre quienes van a manejar el departamento? Para aceptar la invitación de JP a ir como compañera de fórmula en el cargo de vicegobernadora, por supuesto que ha tenido que existir una suerte de coincidencia, de pensamiento, de visión, pero principalmente un compromiso de buena fe, de palabra de personas de buena fe, de respeto recíproco en nuestros respectivos roles para una eventual administración de la gobernación cruceña. Entre personas de bien la palabra vale. Y yo en eso he sido absolutamente clara con JP. Yo he declinado una candidatura a la gobernación cuando existían las condiciones legales y formales para ello. Tenía siglas a disposición, considero yo, la expectativa del pueblo cruceño de ver una candidatura a la gobernación de mi parte, pero he decidido precisamente declinar de esta pretensión, de esta oportunidad que se puso al frente, para evitar una dispersión del voto y poder sumar esfuerzos junto a JP en esta visión cruceña que tenemos. Existe, por supuesto, el compromiso, repito, de buena fe, de respeto recíproco, a fin de evitar esta situación de bochorno, una situación que terminó perjudicando al departamento de Santa Cruz y que ahora se replica en el gobierno nacional. Tenemos a un presidente y un vicepresidente absolutamente confrontados, un vicepresidente que se ha declarado opositor al gobierno nacional, y claro, ahí es donde uno se pregunta
qué tan improvisadas son la conformación de los binomios. Aquí no ha existido una improvisación, aquí existió una serie de encuentros responsables, serios, maduros, para poder tener el convencimiento pleno de que nuestro acompañamiento respectivo es un acompañamiento absolutamente consciente de lo que queremos hacer por el departamento de Santa Cruz, y tenga la ciudadanía absoluta garantía de que esta palabra se va a cumplir por el bienestar del departamento, y porque también yo en lo personal siempre he luchado por el liderazgo de la mujer en la política, y creo que la mujer no es un elemento decorativo dentro de la política, y si así lo ha sido tanto por los hombres como por las mujeres, hay que desterrar esa vieja práctica, y JP lo dice de manera pública: no me elige a mí por ser mujer, me elige a mí por lo que represento en la política cruceña, y esa es un elogio, pero también es una gran responsabilidad, porque existe mucha gente con los ojos puestos en el trabajo que desempeñamos. Doctora, a ver, usted nos hablaba de la independencia tributaria, pero ¿qué más se ofrece a Santa Cruz en este binomio? Bueno, por un lado, efectivamente, la departamentalización de los tributos es una cuestión de justicia, tomando en cuenta de que lo que antes era la prefectura y su dependencia del nivel central del Estado hacía que esta prefectura no necesite de recursos propios para poder cumplir con sus roles. ¿Qué es lo que pasó, César? Cuando existe la mutación, el cambio de prefectura a gobernación, y por ende el desprendimiento del cordón umbilical de la prefectura, ahora gobernación del nivel central del Estado, todos esos ingresos de recursos que las prefecturas tenían para ejercer sus competencias debieron también pues trasladarse a las nuevas gobernaciones. Eso no sucedió. El sistema de recaudación tributaria que actualmente rige es un sistema preconstitucional que debió necesariamente modificarse a través de lo que tenía que ser el pacto fiscal, a realizarse 3 o 4 años después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, y que no se hizo. Entonces entiéndase que esta propuesta de departamentalización de los tributos no es algo novedoso o que se tenga que hacer por la crisis que estamos atravesando, es algo que se debió hacer desde la década pasada, porque al cambiar la naturaleza jurídica de prefectura a gobernación, tenía que cambiar también el modelo de distribución de los recursos económicos a fin de garantizarle a las gobernaciones el ejercicio de sus competencias y el valor político que un gobierno autónomo, regional, departamental o municipal tiene en el departamento. Esto nunca sucedió. ¿Por qué? Porque como el movimiento del socialismo no pudo frenar la lucha autonómica, ¿qué es lo que le quedó? Obstruir normativamente, financieramente y políticamente el valor que esos gobiernos autónomos locales representaban en el nuevo orden constitucional. Y bien que lo supo hacer, porque por un lado no pueden frenar el referéndum autonómico, en la Constitución Política del Estado se recogen las autonomías, pero de ahí ¿qué pasa? Dictan leyes absolutamente centralistas, plenamente vigentes a la fecha, y eso es algo que la bancada libre ya está trabajando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así como se abrogó anoche un decreto supremo, así se tienen que abrogar esas leyes centralistas que han centralizado las pocas competencias que le quedaban a la gobernación y que a la fecha siguen plenamente vigentes. Por otro lado, que hizo también esta era política antiautonomista que estaba incrustada en el gobierno nacional, ir progresivamente recortándoles recursos a las regiones para que en los hechos la gobernación, formalmente llamada así, termine siendo una prefectura, pero peor que una prefectura, porque antes la prefectura dependía del gobierno nacional y tenía recursos para ejercer sus competencias. Ahora la gobernación está en el umbral de una eventual quiebra institucional, porque realmente la crisis que está atravesando, y que no se la dice César, no se la dice, y yo siempre la dije en la Asamblea Legislativa Departamental, es prácticamente de un preámbulo a una quiebra institucional. En este momento, por ejemplo, los recursos que la gobernación va a administrar para enero no van a alcanzar ni siquiera para pagar los sueldos. De hecho, ya estamos, creo, cerca de la primera quincena y no se han pagado los salarios ni en la Asamblea Legislativa Departamental ni en el órgano ejecutivo. Ojo, no es queja, estoy mencionando este dato para que se entienda la gravedad de la crisis institucional que estamos atravesando. El CDP
SEDEPO, que es el Servicio Departamental de Políticas Sociales, tiene unos cuantos funcionarios trabajando, pero no ejecuta absolutamente ninguno de sus programas, y si los ejecuta los hace de manera parcial. Los adultos mayores recibían unas bolsitas de alimentos justamente para poder atender sus necesidades dada la situación de vulnerabilidad que atraviesan, de 10 bolsas o de 12 bolsas, le estoy hablando de hace 5, 6, 7 años atrás. Ahora, a lo sumo, han recibido una bolsa de los alimentos básicos que reciben una vez al año para sus necesidades, ¿no? Que es una atención, diremos, casi intrascendente, pero que para ellos sí resulta valiosa. Hay otros programas, como por ejemplo, desde la Dirección de Género, las casas de acogidas de mujer, están cerradas desde hace varios meses, no funcionan. Las tías, diremos, de las guarderías autonómicas, que aquí así se llaman coloquialmente, tienen que mendigar durante meses para poder recibir el pago de sus salarios. Es decir, hay muchas cuestiones que no están funcionando. Sembicruz, que se ha visto afectada en sus instalaciones por la riada. No hay esperanza que avisore su reconstrucción para poder ejercer, además, que no son solamente competencias, son competencias obligatorias que la gobernación cruceña debe ejecutar, como por ejemplo el tema de la atención de los menores infractores, ¿no? Que es una obligación establecida en la ley. Yo lo demandé en la gestión del vicegobernador Mario Aguilera y en la gestión actual. No puede ser que la gobernación cruceña hasta ahora no haga un diagnóstico de las competencias que ha dejado de ejercer por cuestiones de recortes presupuestarios. Hay un debacle de las autonomías, de hecho, de facto. La gobernación cruceña ha dejado de ejercer aproximadamente un 50% de sus competencias por falta de recursos. Pero ¿dónde está ese diagnóstico institucional? ¿Acaso la ciudadanía cruceña no tiene derecho a saber la crisis política y económica que está atravesando la gobernación? ¿O es que vamos a andar como un velerito en el mar, sin rumbo, sin un camino, sin una estrategia para poder recuperar lo que a Santa Cruz le corresponde? Creo que ese es el gran desafío, pero repito, César, nosotros en nuestra propuesta no nos vamos a limitar a reivindicar las causas cruceñas. Ese es el trabajo político de la gestión, que me encargaré yo de hacerlo, y el trabajo técnico de la gobernación va a incorporar una visión renovadora, una visión vanguardista de gestión de la cosa pública a través de los modelos concesionarios, de las alianzas públicos-privadas, de la atracción de inversión extranjera. Y aquí, por supuesto, César, que sí vamos a necesitar también elevar demandas al gobierno nacional, porque el modelo heredado por el oscurantismo del masismo ha hecho que se pongan trabas para que, por ejemplo, los gobiernos locales no puedan recibir donaciones de manera directa. Esa normativa está vigente y esa normativa se tiene que abrogar. Claro, lo que se quería antes era concentrar absolutamente toda la inyección de recursos por un filtrito centralista que desautorizaba las donaciones que pasaban. ¿Para qué? Para no fortalecer el poder político de los gobiernos locales. Esas trabas se tienen que levantar y esa es la tarea también de la bancada nacional en el gobierno de Rodrigo Paz, que entiendo yo, ha dicho, tiene una voluntad de poder cambiar el orden de las cosas. Y uno de los aspectos más importantes es precisamente destrabar los actuales obstáculos que tiene el ejercicio pleno de la autonomía. En esos obstáculos, en los últimos días, en el último mes, han habido dos cosas que han llamado la atención de la gobernación. Una es el tema de la electrificación, y otro tiene que ver con el último decreto que va a no cercenar, pero les va a limitar el uso de los recursos. ¿Cómo ve esta situación y cómo debe actuar la gobernación ante esto? La gobernación cruceña no puede nunca dejar de ser la voz de defensa de los intereses y las luchas del departamento de Santa Cruz. He ahí el conflicto de la actual gestión. Lo he dicho, Santa Cruz no ha necesitado ser socio de ningún partido político, de ningún gobierno de turno para ser lo que es y tener lo que tiene. En consecuencia, el gobierno, incluso el gobierno del MAS, ha necesitado del departamento de Santa Cruz. No pudo nunca dejarlo de lado por el enorme potencial que significa el departamento para cualquier gobierno en este país. El problema es de que la actual gestión tiene conflictos de intereses, porque se ha declarado socia política del gobierno nacional, no por una decisión institucional, sino por una cuestión político-partidaria. En las elecciones nacionales, la actual gestión de la gobernación cruceña, creemos,
prestó apoyo político para el balotaje. Primero, con la candidatura de Doria Medina, que termina acoplándose a la dupla de Rodrigo Paz y de Edman Lara con el PDC, y luego, aunque de manera subterfugia, pero efectiva, real, en el balotaje con el apoyo directo al partido de Rodrigo Paz. Esto que fue inicialmente negado se tradujo en una mentira que no se pudo sostener en el tiempo, porque lo cierto es que ahora tenemos una alianza entre Creemos y Patria. Esto que devela pues ese acuerdo político vigente para lanzar la candidatura del binomio de Creemos, y que lamentablemente sí tiene incidencia en la cuestión institucional. El convenio con ENDE, que es un convenio centralista, un convenio que cercena nuestras autonomías porque delega una competencia, cuál es la electrificación contemplada en la Constitución y contemplada en el Estatuto Autonómico, y que, dicho sea de paso, César, ya ha sido ingresada formalmente a la Asamblea Legislativa Departamental hace 3 días atrás, cuando entiendo que existía un compromiso en el Comité Cívico Pro Santa Cruz de modificar el convenio para evitar ese cercenamiento de las autonomías. Me parece que eso quedó en nada, porque lo cierto es que ha entrado ya la solicitud formal solicitando que la Asamblea refrende ese convenio hace 3, 4 días atrás. Ya vamos a volver al receso legislativo y seguramente que se va a tener que tratar. Entonces, esto demuestra de que ese acuerdo político partidario lamentablemente se ha convertido en una especie de silenciamiento de bolsal para la gobernación cruceña, porque los gritos, las demandas, los discursos airados han quedado en el pasado. Y no es que digo que de eso se trate la gestión, pero creo que la gobernación cruceña nunca debe dejar de pelear por su esencia, por lo que significa la genética cruceña, que es autonomía, autonomía y más autonomía. La suscripción de ese convenio es un retroceso en las autonomías, y la aceptación silenciosa, cómplice de un decreto supremo que le dice a la gobernación: no tenés plata, pero incluso lo poco que tenés, no gastés más del 20% hasta nuevo aviso, porque no hay una fecha cierta de culminación. Han dicho hasta la modificación del presupuesto general del Estado 2026. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Se va a hacer en enero? ¿Se va a hacer en febrero? ¿Se va a hacer en marzo? Tengo entendido que es por ley hasta marzo, pero no tiene una fecha cierta de conclusión. Y lo cierto es que por ese decreto supremo, que vuelve a reconfigurar el rol paternalista o de patronazgo, que es peor, del nivel central del Estado sobre los gobiernos locales, hace que en los hechos tengamos un retroceso en las autonomías, y lo que es peor, sin que la institución política más importante del departamento, a través de sus cabezas, diga absolutamente nada. Andecruz salió a reclamar, no un alcalde, varios alcaldes han salido a reclamar, han emitido un pronunciamiento, se han ido hasta La Paz a pelear, a decir: el centralismo no es jefe, pues no es patrón de las regiones. No puede ser que no tengamos plata y encima lo poco que tengamos nos digan hasta cuándo lo podemos gastar, cuánto podemos gastar, dónde quedan las competencias que esta gobernación desde el día 1 del calendario tiene que ejercer. Salud, entre otros aspectos, ¿no? O sea, vamos a tener una gobernación que va a quedar reducida a una institución meramente burocrática, con permiso de gastar únicamente dinero para poder pagar sueldos y salarios, sin ninguna trascendencia en la vida del ciudadano. ¿La pelea va a ser dura contra el centralismo, doctora? Siempre ha sido dura y va a seguir siendo dura, y el político cruceño que defiende realmente los intereses del departamento de Santa Cruz no puede ni debe claudicar jamás en esa lucha. En el momento que lo hace es porque está privilegiando sus intereses particulares, y ahí mi preocupación sobre este acuerdo político de trabajo, de alianza política inscrita en el órgano electoral, que lamentablemente deja sin voz, sin representación, sin lucha a la gobernación cruceña. En lo personal, siempre me he puesto al frente el desafío de dejar un legado. No sé si de contención, me gustaría de dejar un legado real de logros, de ejercicio de la autonomía para este departamento, y uno de los aspectos centrales en esta lucha va a ser precisamente el tema del pacto fiscal.
¿ya? Repito, no significa que nosotros estemos haciendo una propuesta de seguir dependiendo de los recursos que el nivel central del Estado le devuelve al Departamento de Santa Cruz, pero el hecho de considerarnos autosuficientes no significa de que debamos renunciar a lo que por derecho nos corresponde. Y el pacto fiscal, que ha sido una estafa para el Departamento de Santa Cruz, que debió llevarse a cabo hace más de 10 años y no se lo hizo, es ahora algo por lo que los cruceños y por lo que sus autoridades deben luchar. Y precisamente en esa propuesta de pacto fiscal ingresa la departamentalización de los tributos, que es una medida que tendría que ser como una medida cautelar, diremos, porque hasta que se lleve adelante el pacto fiscal, este departamento y sus instituciones van a entrar en quiebra, pero que no deja de ser uno de los aspectos más importantes sobre los cuales las nuevas autoridades tienen que trabajar. Doctora, ¿es posible conseguir inversión extranjera directamente para Santa Cruz a través de la gobernación? Es posible siempre y cuando el gobierno flexibilice la normativa heredada del anterior sistema, que repito, quería centralizar absolutamente todo, quería convertirse en un candado para evitar que los gobiernos locales se potencien a través de la inyección de recursos de inversión extranjera. Y ese va a ser el paso previo, diremos, que debemos consolidar para poder atraer los modelos concesionarios y los recursos que necesita el Departamento de Santa Cruz para seguir impulsando su desarrollo. Para eso, precisamente, el LIBRE tiene una bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene como tarea efectuar una depuración normativa de esas normas centralistas, llámese decretos supremos, resoluciones ministeriales, leyes nacionales, entre otros, para que las gobernaciones, los municipios, las universidades puedan atraer inversión a través del modelo concesionario. El presidente ha propuesto 50-50. ¿Esto es suficiente para el departamento o hay que ver otras cosas más? No, no es suficiente. Además hay que saber qué se entiende por 50-50. 50% en recaudación tributaria, 50% en recursos totales del presupuesto general del Estado, 50% en qué sentido, ¿no? Es una fórmula bastante vaga el 50-50. Yo creo que el 50-50 se debe entender en la medida en que se alcance una fórmula de distribución de recursos que le devuelva la dignidad a las instituciones regionales, que dejemos de ser estiramanos del gobierno central, y no porque no seamos autosuficientes, sino porque el sistema ha distorsionado totalmente la esencia autonómica, y ese 50-50 es una fórmula que se debe consensuar, pero sin mayores demoras, que ese consenso, esa exigencia de consenso no sea pretexto para seguir alargando esto y que de aquí a 10 años tengamos que seguir discutiendo sobre un pacto fiscal que no se llega a hacer, ¿no? Por supuesto que en el caso nuestro, como candidatos a la gobernación cruceña, tenemos una propuesta de pacto fiscal que también la vamos a elevar al gobierno nacional, independientemente de que lleguemos a la gobernación o no, porque esa es una demanda y una lucha de todos los cruceños y que no se puede negociar ni ceder por conflictos políticos partidarios que están privilegiando intereses personales por encima de los intereses cruceños. ¿Cómo va a ser la campaña, doctora? Se lo planteo desde este punto de vista. Usted mencionaba hace un rato atrás que ha sido víctima de una guerra sucia. Entiendo que por sus antecedentes políticos, porque ya ha sido parte de la gobernación, capaz que usted sea el foco de atención justamente para estos ataques. Pero también entiendo que por esa experiencia que usted tiene, usted puede también transformarse en el eslabón más fuerte de la dupla. ¿Cómo se va a enfocar la campaña de LIBRE y de la dupla JP Paula Aguirre? Nosotros vamos a recorrer desde esta semana los diferentes municipios y provincias del departamento, pero de manera paralela yo siempre he considerado que se tiene que defender la verdad y el que calla otorga. Yo no me voy a callar cuando a través de la guerra sucia, que es una guerra sucia cobarde, viene desde el anonimato, pero detrás del anonimato hay alguien que dirige esta guerra sucia, y el TikTok se ha convertido ahorita en el escenario más fértil para proliferación de estas mentiras sistemáticas que no han dirigido en mi contra desde este momento. Lo han hecho desde el momento en que yo denuncié el manoseo político y la exclusión autoritaria e infundada de mi persona a través de esas listas negras, ¿no? Unas listas negras que efectivamente quedan en el pasado, pero que me han traído ahora donde estoy,
y que fueron el inicio de este ataque sistemático de desprestigio, de mentira, que se ha incrementado, se ha exacerbado a la fecha, tomando en cuenta que ya he formalizado mi candidatura a la vicegobernación, y yo voy a hacer esto, defenestrar la mentira con la verdad, evitar la desinformación ciudadana, y lamento verdaderamente que quienes tienen madres, esposas, hijas, sean quienes dirigen esta guerra sucia, que no ataca ideas, no cuestionan mi capacidad, no cuestionan mi formación, no cuestionan mi integridad en la lucha por el departamento de Santa Cruz, hacen alusiones a mi condición de mujer. Perdón, César, que utilice esta palabra, pero muchos de esos videos que circulan en TikTok dicen que soy una prostituta de la política. Son palabras groseras que han utilizado, imágenes que me asocian a otras mujeres del medio, que no me preocupa en absoluto, pero que tratan de confundir a la ciudadanía y de atacar eso que de frente y con argumentos serios no lo pueden hacer. He considerado, por supuesto, seriamente poner en conocimiento del órgano electoral, no para pedir protección o tutela, simplemente para poner sobre antecedentes la forma sucia en que se ataca el liderazgo de las mujeres en la política. ¿Por qué a un hombre no se le dice prostituto, verdad? No he visto un solo TikTok en las redes sociales llamando a un hombre prostituto. A las mujeres sí, a las candidatas mujeres sí. A mí sí me dicen eso. Y eso es algo contra lo que yo quiero luchar, y no solamente por lo que a mí respecta, sino por el rol que a futuro las mujeres van a desempeñar y deseo sigan desempeñando en la vida política de nuestro departamento. Son prácticas que hay que desterrar. Eso, por supuesto, no me va a detener, no me va a frenar. Voy a seguir haciendo campaña, voy a seguir hablando de propuestas, pero también voy a defender mi imagen y mi integridad por parte de esos ataques cobardes que, a falta de ideas, tienen que recurrir a ese tipo de elementos despectivos, ¿no?, de desacreditación de imagen. Doctora, yo quiero agradecerle por la visita y bueno, la vamos a comprometer para que vuelva. Todavía tenemos tiempo hasta marzo para seguir hablando de las propuestas, para seguir hablando de la campaña. Gracias por habernos acompañado. Con gusto, querido César, siempre es un placer poder compartir set con usted. Muchísimas gracias.